todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nuevamente dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cada uno de nosotros, primeramente como padres de familia, como sacerdotes de un hogar, todos tenemos la función de ser pastores y tenemos un pequeño rebaño que son nuestros hijos. Aquí me encantaba esta enseñanza, porque cuando yo recordaba y cuando el Espíritu de Dios me hacía recordar, Él me decía que el enemigo tiene, recordemos que primero, como dice la palabra, primero es el varón como cabeza del hogar, después la mujer como ayuda idónea, y ambos pastorean un pequeño rebaño que son sus hijos. Ahora, aquí el enemigo tiene especial cuidado de destruir aquel que es cabeza del hogar. Que en este caso, si tú tienes una familia conformada por un papá y por una mamá, en este caso es el varón. El enemigo tiene sus ojos puestos sobre todos los varones. Tiene sus ojos puestos sobre cuando un niño nace y se dice que es varón. El enemigo ya tiene puestos sus ojos sobre ese niño. ¿Sabes por qué? Porque ese varón, ese niño tendrá una generación y una descendencia. Y si el enemigo llega a robarle lo más importante, que es la comunión con Jesucristo, entonces su generación será mala o irá en fracaso en fracaso. Ahora, si tú me dices, pero es que yo no tengo un varón, porque a lo mejor el varón te dejó o el varón se fue o lo que sea, entonces tú como sacerdote de tu hogar, el enemigo va a tener sus ojos puestos en ti, porque dice su palabra, y el enemigo conoce la palabra de Dios. Él dice, él conoce: hiere al pastor y las ovejas son dispersas. Aquí cada mujer que todavía tiene a su esposo debe interceder y orar por su esposo, porque el esposo es cabeza del hogar, y en el momento que el diablo tumba a la cabeza del hogar, entonces se viene como una hilerita sobre la esposa, sobre los hijos. Si tú eres la sacerdote del hogar, el enemigo va a querer destruirte para que entonces tus hijos queden dispersos. Va a querer distraerte con otras cosas para que no les prestes atención a tus hijos y ejerzas mal tu papel como pastor de tu hogar. Ahora aquí, yo cada vez que escucho que nació un niño, yo digo, ¿qué responsabilidad tienen los padres de formar a un varón? ¿Qué responsabilidad tiene el padre de formar a su hijo un varón que va a ser responsable de su esposa, responsable de sus hijos, responsable? Es una responsabilidad. El varón, por eso el diablo ataca mucho lo que es su género, por eso ataca, por eso el enemigo quiere destruir. ¿Por qué? Porque el enemigo aborrece todo lo que Dios ama. El enemigo aborrece todo lo que Dios ama, y Dios ama la familia. Y entonces, como el enemigo aborrece lo que Dios ama, el enemigo pone sus ojos sobre los varones para que ellos estén turbados, para que ellos no puedan ejercer el sacerdocio que Dios les ha mandado a ejercer. Por eso, cuando tú tienes todavía, si tienes a tu esposo, tú tienes que interceder por él, porque si alguien va a sufrir ataques, es la cabeza del hogar.
porque hiere a la cabeza y se dispersa su rebaño. Por eso nosotras como mujeres necesitamos interceder. Ahora, si tú eres hijo y ya no tienes a tu papá, se fue o lo que sea, entonces tú tienes que interceder y orar por tu mamá, porque el enemigo sabe que si la hiere todo su rebaño será disperso. Ahora, nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad de pastorear a nuestros hijos. Una responsabilidad de ponerlos y acercarlos al camino del Señor. Tenemos una responsabilidad de que ellos vean en nosotros un ejemplo a seguir. Tenemos una gran responsabilidad que tus hijos reconozcan tu paternidad, no solamente porque los engendraste o porque los diste a luz, sino reconozcan que estás ahí para ayudarlos, para pastorearlos, para poder sustentarlos. Vamos a ir a Ezequiel 34:1. Dice así la palabra del Señor. Esta es profecía contra los pastores de Israel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste las perniquebradas, no volviste al redil de la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ahora, aquí dice: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Una característica de un mal pastor es aquel que siempre está pensando en sí mismo. Una característica, porque acá dice: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Una característica de un mal pastor, que en este caso estamos hablando de los líderes, como que de los pastores de sus hogares. Una característica de un mal pastor es aquel, yo les voy a contar una historia. Ya les he contado, pero ahorita la amerita. Una vez estaba yo platicando con una compañera que iba conmigo en la escuela, y entonces ella tenía una niña de aproximadamente, yo creo que unos 3, 4 años en ese entonces. Y entonces yo estaba platicando con ella y le decía, ay, tu niña, no sé qué. Me dice: no, es que fíjate que es que ya me enamoré y me voy a ir a vivir con mi novio, ¿no? Y entonces yo le decía: pero ¿y tu niña? Y dice: no, pero pues es que ella va a crecer, dice, y cuando crezca me va a dejar y yo me voy a quedar sola. Y entonces, como me voy a quedar sola, dice, pues mejor de una vez, pues si ya es el amor de mi vida, pues ya, dice. De todas maneras, ¿a poco no dicen todos que los hijos crecen y se van? Y entonces yo, cuando la escuchaba en ese momento, no tenía una revelación tan clara, y yo sí supe, dije: qué egoísta. Pero aún así, ahora yo lo puedo entender y comprender. Una característica de un mal pastor es que siempre piensa en sí mismo. Es que no viví, ¿no la han escuchado? Es que no viví y ya tiene 5 hijos, pero es que no viví y no importa, me voy con la otra porque es que estoy tan enamorado. Algún día mis hijos se van a casar, y ya uno se empieza a hacer sus ideas. Y el enemigo te hace sus ideas. Y entonces empiezas: no, ya ellos me van a dejar. Y entonces dejas al desamparo la herencia de Jehová.
Porque la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si es una herencia, Él, cuando tú llegues con Él, Él te va a preguntar, ¿dónde está tu herencia? Y nosotros necesitamos tener especial cuidado y pastorear a nuestros hijos y no pensar solo en nosotros mismos. Es que no viví, es que yo quiero irme con mis amigos, es que yo quiero hacer esto, es que yo tengo este amor por otra persona. Es que entonces una característica de un mal pastor siempre piensa en sí mismo y no seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo por amor se entregó, por amor lo dejó, por amor no estimó ser igual a Dios, por amor, ¿por qué? Porque para Cristo siempre Él llevaba bien la ley de amar a sus semejantes como a sí mismo, pero nosotros llevamos mal decir amamos nosotros primero y después después los demás. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios, porque nadie nos va a enseñar el egoísmo que está en nuestro corazón a menos que el Espíritu de Dios lo revele. Entonces ahí tú te vas a percatar y te vas a dar cuenta, porque nosotros todos de alguna manera tenemos un grado egoísta. Todos de alguna manera, yo lo puedo ver porque pues luego mi esposo y yo ya salimos del trabajo, ya estamos cansados y la niña, papá, quiero jugar contigo. Y yo, no, Señor mío. Y entonces uno empieza a pensar, es que ella no trabajó, es que como ella no está cansada, yo necesito mi espacio libre. ¿No han escuchado eso? Ay, es que es mi tiempo. Y yo no estoy diciendo que no esté bien que te des tu tiempo, pero muchas veces es egoísmo. Muchas veces no queremos darnos por nuestros hijos, darnos por nuestro esposo, darnos por nuestra esposa, porque aquí es un dar. No es nada más, mi esposa me sirve, me ayuda, me da todo, y yo no puedo hacer ni mover un vaso que está ahí, que me lo tomo, lo dejo ahí porque me da pereza agarrar y ponerlo en donde va. Es el egoísmo en nuestro corazón lo que impide que tú puedas decir, en lugar de ir con tus amigas al chacoleo, ir con tu hija o con tu hijo y hablar y decirle cómo te fue, cuéntame qué es de ti, qué tienes, cuáles son tus sensaciones, cómo te sientes. Porque muchas veces uno es desesperado, porque mi hija sacó un temperamento pues creo que casi contrario al mío, porque yo soy mucho de, ay, no llores, no tienes que llorar de todo, y ella llora por todo. Y entonces el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me decía, es que tú tienes que sacar el egoísmo de tu corazón. Tienes que sacarlo, porque y uno empieza sacándolo, no todo por completo, no de un ratito vas a decir, bueno, ya saco todo, no, pero con pequeños actos. Ay, que estoy bien cansada, pero yo siento que mi hija está triste o mi hijo está callado. ¿Por qué no vas y le preguntas qué tiene? Ay, es que la novela, es que las películas, es que yo mi tiempo con mis amigas, es que ya no es vivir para ti. Ahora tú tienes que quitar el egoísmo de tu corazón, porque si tú no lo quitas de tu corazón, tus hijos tampoco lo quitarán. Y cuando tú estés grande, entonces tus hijos habrán aprendido que entonces se les echa a un lado, se les hace esto, y entonces te echarán a un lado, harán lo mismo que tú haces con ellos en estos momentos. Entonces dice, aquí está hablando de los pastores y dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y ese comportamiento, mi hermano, es muy común en el mundo, pero también es muy común en la iglesia. Porque nosotros venimos y pensamos que, y está bien, pero muchas veces traemos hasta el egoísmo en nuestro corazón al orar. Siempre, Señor, dame, Señor, fortaléceme, Señor, que no sé, dame las naciones, prospérame, ayúdame, bendíceme, Señor, todo, dame. Y nunca le decimos, Señor, ¿qué necesitas de mí?
Yo sé que yo te necesito, pero Dios también nos necesita. ¿Qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Porque nosotros llevamos el egoísmo hasta en nuestras oraciones. No, Señor, tú prometiste y tú juraste. Pero entonces Dios dice, ok, tú me estás diciendo, tú prometiste y tú juraste. Y yo te digo, deja de pecar. Métete en la santidad. Ay, Señor, pero son tus promesas. No, pero entonces nosotros necesitamos quitar el egoísmo inclusive para hablar con el Señor. Y decir, Señor, mira, esto me está pasando, yo sé que tu palabra dice esto, pero yo también te pido que me ayudes a escudriñar mi corazón, porque a lo mejor hay algo que está mal en mí y no todo el mundo se pone en mi contra, sino a lo mejor yo tengo algo en mi corazón. Entonces, que el egoísmo salga de nuestras vidas. Vamos a ir a Juan Juan 10:11. Juan 10:11 dice, son palabras de mi Jesús precioso. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. A diferencia del mundo, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Si tienes a Cristo como tu ejemplo a seguir, mira, mi hermano, no vas a tomar ejemplos de nada del mundo, porque Cristo es el máximo ejemplo a seguir. Cristo es precioso. Si tú estudias todas las escrituras, Cristo es precioso. Dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, en las tinieblas tienen mucho, o en el mundo, o los que no conocen a Dios, tienen muy común, y hubo un tiempo en el que estaban con el YOLO a los jóvenes. Y si te das cuenta, les están enseñando desde jóvenes el egoísmo en el corazón. Porque es YOLO, solo vives una vez, disfruta la vida, aunque implique tomar riesgos. Eso es el YOLO, ¿no? Disfruta, solo tienes una vida, y entonces vívela al máximo. Cuando la Biblia dice que lo máximo que el hombre puede llegar a tener son 80 años. Y entonces el mundo te dice, no, vívela, vívela, vívela. Total, ya cuando te mueras, pues ya, ay, Dios dirá. Tú puedes comparar 80 años la vida de una persona a una eternidad sin Dios. ¿Cómo el enemigo cautiva las mentes de tal manera que tú pienses, es mi vida, yo la tengo que vivir porque si no? Y entonces uno empieza con su mente a ver de manera egoísta, y no me importan mis hijos, no me importa mi esposo, no me importan mis padres, no me importan nada, porque yo. Y entonces aquí el YOLO, y todos los jóvenes YOLO, porque no tienen identidad, porque no conocen lo que, porque yo me puedo imaginar que sus padres ni siquiera le pueden sentar a decir, hijo, ¿por qué piensas del YOLO? Y aquí vamos a ir al contrario de lo que el mundo dice. Hebreos 9:27. Si nos ponemos a pensar, David decía, enséñame a contar mis días, que traiga a mi corazón sabiduría. ¿Por qué enséñame a contar mis días? Porque tú no tienes la vida comprada.
Porque aparentemente uno es joven y yo recuerdo, y eso ya se los he dicho en otras ocasiones, pero yo recuerdo que cuando yo no conocía a Cristo y era hija de pastores y todo el rollo, pero yo no había tenido un encuentro real con Cristo, entonces yo decía, bueno, yo pensaba, unos minutos antes de morirme me voy a arrepentir, me voy a decir, perdóname, Señor, y entonces me voy a ir al cielo porque me voy a arrepentir, pero voy a vivir ahorita como yo quiera, porque yo quiero vivir la vida. Entonces voy a vivir la vida como yo quiera, y después, ya unos momentitos antes de morirme, voy a decirle, Señor, por favor, perdóname todos mis pecados, y entonces me voy a ir al cielo, porque hasta eso yo sí creía que había cielo, infierno también, porque no sé si alguna vez lo han espantado, pero a mí me han espantado terrible, y ahí puedo ver el infierno mismo. Entonces decía, de que hay infierno, nunca había visto ángeles, nada, pero de que veía cosas horribles sí las veía. Entonces, de que hay infierno, Entonces yo decía, no, entonces ya que me vaya yo a morir, cierro mis ojos, digo, Señor, perdóname por todos mis pecados, por todo lo que hice, y me voy al cielo. Pero ese es un engaño del enemigo, porque en la máxima angustia, que es la muerte, lo menos que estás pensando es en eso. Estás pensando en que quieres vivir y estás, ay, por favor, quiero vivir, ¿no? Pero no estás pensando en el cielo, en el infierno, no, porque la mente se bloquea. Y aparte, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Yo he visto, les voy a contar, aunque no tiene mucho que ver, pero me acordé. Una vez mi suegra me contó que ella tenía un hermano, y que entonces su hermano nunca se quiso acercar a Dios y siempre renegó y todo. Dice que murió bien feo. Entonces dice que estaba así agonizando y hacía bien feo, ¿no? Entonces que ella fue a verlo, y entonces le abrió la palabra, le dijo, mira, yo te voy a leer los versículos porque mira, tú ya te vas a morir y necesitas arrepentirte, no sé qué. Pero entonces dice que él, imagínate, porque Dios no puede ser burlado, y porque los espíritus que estaban ya ahí esperando por su alma. Entonces dice que le dijo, cállate, y empezó a subirle todo el volumen a la tele. Súbale a la tele, que está loca y no sé qué, súbale. Entonces le subió, y entonces dice que dijo, no, pero déjame que te hable. No quiero escuchar. Le subió y falleció. Entonces, imagínate el último momento de tu vida. Porque es muy tonto, mi hermano, creer que no hay Dios. Y muchas veces pueden decir, ay, es que los científicos dicen que no hay Dios. Ok, los científicos están igual de tontos. ¿Por qué? Porque no han podido nunca dar una explicación real, porque todos son teorías. Y entonces no tienen la explicación real y verdadera que digan, no, aquí está por esto y por esto. No, ellos dicen, seguramente una explosión te va a poner los ojos en el lugar preciso, las cejas aquí con pelitos para que cuando sudes no te caigas, sino que haga aquello. Yo recuerdo que tenía yo un maestro en el Irbao que decía, yo la verdad soy súper ateo, pero cada que estudio el oído y veo su estructura y veo cómo tiene para atrapar el sonido, yo pienso que de que hay algo sobrenatural y él decía, un ingeniero impresionante en la creación del oído. De eso no tengo menor duda. Entonces, ¿cómo es ateo? Porque el enemigo engaña. Yo les voy a platicar. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, se me cayeron como unos velos, y yo me acuerdo que yo veía a una persona y decía, Dios es real, porque yo la veía y veía su nariz, su boca, sus ojos, sus orejas, y decía yo, pero ¿cómo no pude ver? O sea, que es una maravilla. ¿Qué tienes los dientes no por acá y no masticas por acá y luego te lo tragas por acá? No, los dientes están en la boca para que mastiques y tragues. O sea, las pestañas, si tú te quemas las pestañas, los ojos te duelen. Ahora, nosotros creemos que cualquier persona que dijera esto se hizo solo, dirías, está tonto. Nada se hace solo. Algo se hace solo, nada se hace solo. Entonces, ¿por qué creemos que aquel que creó
el maravilloso mundo los científicos no han podido descubrir cómo es posible que una abeja vuele con esas alas tan, desafía todo una abeja tan gorda con unas alas tan pequeñas. Dicen que ellos no pueden comprender cómo vuela porque Dios dijo que vuela, y por eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en que es que será que la vida eterna, es que será que Dios es real, es que solamente tienes que abrir los ojos y ver tus manos y ver tus dedos y tus uñas que están ahí para rascarte. Si no tuviéramos las uñas, te dolerían los dedos. ¿Cómo nos rascamos? Las manos exactamente para agarrar, para tomar. Todo es algo perfecto, maravilloso que Dios hizo. Yo me recuerdo que fuimos a Mazatlán y me ponía yo los dedos y veía yo los peces de colores. Mira, Dios es tan perfeccionista que hasta en el mar fue pintor, hizo los peces preciosos. Las mariposas con sus alas, todo es un milagro. ¿Cómo puede una semilla con la tierra? ¿De dónde agarra todo para formar un árbol? Los sabores totalmente diferentes. Todo es un milagro, pero nosotros nos acostumbramos a ver los milagros. Y entonces decimos, porque el salmista decía: al contemplar los cielos, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste, que es el hombre para que tengas de él memoria. El enemigo te dice: no, tú ponte engreído, cree que no hay Dios. Mira, Dios te quita la respiración y no puedes más. Dios te pone una enfermedad, Dios no enferma, pero si Él quita su gracia de ti, te pone una enfermedad que nadie te puede curar, ni tus científicos, ni nada. Solamente Dios es el que pone el aliento, quita el aliento. Dios es verdadero y real. Dichoso el hombre que en Él confía. Ahora, si tú piensas, una vez escuché a alguien que decía: es que ¿qué tal si no hay infierno? Y digo, bueno, entre que sí hay y entre que no hay, imagínate una eternidad. Eso lo decía cuando no estaba totalmente consciente que Dios es real. Pero una eternidad separado de Dios, que a lo mejor hoy fuera tu último día. Nadie sabe cuándo es su último día. Nadie sabe. Y que si tú no te arrepientes y no reconoces a Dios como tu Señor, ese momento será el peor momento de tu vida. Al contrario de aquel que ha conocido a su Señor y sabe que ese momento será el momento en el que se encuentre cara a cara con aquel que le amó. Mi cuñada trabaja en un asilo de ancianos allá en El Paso, Texas. Y ella dice: cuñada, dice, es tan horrible ver morir un viejito que no tiene a Cristo, porque se llena el ambiente cuando se muere así como de algo bien feo. Dice, y cuando alguien que tiene a Cristo se muere, se siente una paz impresionante. Sus ojos se cierran, pero se pone alegre, está contento, porque la paz de Dios lo inunda y sabe que se encontrará con su amado. Pero cuando es un viejito que no conoció a Cristo, dice, se pone nervioso, tenso, se empieza a poner rojo, se empieza a alterar, porque no sabe lo que le espera del otro lado. Por eso, mi hermano, ningún placer, ninguna canita al aire, me encanta la carnita, ninguna vale la pena, porque Dios te puede sustentar. Porque cuando nosotros preferimos la carne siempre va a querer más, siempre va a querer lo más sucio, lo peor. Eso es la carne, eso es el enemigo enseñoreándose, como lo que les decía. Pero Cristo te da de beber un agua que nunca volverás a tener sed. Te da un alimento que jamás volverás a tener hambre. Él te sustenta, sea en la riqueza o sea en la pobreza. Él te da la fuerza porque su gracia está sobre ti y a todo puedes hacerle frente. Amén. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta vida es un entrenamiento para el gran examen que tendremos cuando estemos frente a Dios. Todo lo que tú logres asemejarte o hacerte más a la semejanza de Cristo, y que Cristo sea en ti y que tú mengues para que Él crezca, ese es tu examen. Son todas las batallas que has vencido, porque cuando lleguemos a la eternidad, yo creo que dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, los formados por Cristo, los trabajados por Él, pasarán una eternidad con Él. Y entonces tendremos un gran último examen, que será la rayita. ¿Pasas o no pasas? Y dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi hermano, cuando tú tienes tu mente en el galardón que es encontrarte con Cristo. Yo tengo muchas metas, a mí me encanta mucho tener metas, desafíos y cosas, pero yo siempre he pensado y he soñado el día que me encuentre con Cristo. Siempre, hasta he visto a mis hijos agarrados de mi mano y decir, hija, me voy con Cristo, ya, no me extrañen, me voy con Él. Entonces, siempre he pensado eso y dice, Señor, por favor, yo quiero cuando cierre mis ojos, y yo no sé qué se sienta, no sé si sientes que se te desprendes o no sé qué sensación podrás sentir cuando vayas para siempre a cerrar tus ojos, ¿no? Pero yo le decía al Señor, enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría, para que cuando ya te espere yo con ansias el momento, pueda yo sentirme tranquilo y en paz, diciendo, como ya se los he dicho, que Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona. Por eso él, a pesar de que lo estaban masacrando y le decían, te vamos a matar, él no le tenía miedo a la muerte, porque un hijo de Dios no le teme a nada, porque incluso la muerte Cristo la venció, y nosotros no morimos sino dormimos para abrir nuestros ojos con aquel que nos amó. Por eso, mi hermano, tú tienes y yo tengo una gran responsabilidad de predicar el evangelio a tus hijos, a tus hermanos, a tus familiares. Tenemos una gran responsabilidad de buscar y de orar por ellos, porque qué terrible va a ser que uno de ellos no vaya al cielo. Eso yo creo que sería lo más horrible que a alguien le pueda pasar, que alguien que tú amas no pase la rayita. Entonces nosotros necesitamos concientizar y orar y buscar. Una vez mi suegra me dijo, es que sabes que tú tienes que orar porque se caigan los velos que le impiden a las personas poderse encontrar con Cristo, porque dice la palabra del Señor que estábamos ciegos. O sea, un ciego no puede ver nada, no puede ver la obra maravillosa de Dios, no puede creer en Jesucristo, no, porque está ciego. Pero cuando les son quitados los velos, les pasa como a mí, que veía yo a alguien y decía, Dios existe. Pero eso ya tenía yo cuántos años y nunca había yo visto la perfección, y decía, veía yo una persona y decía, Dios es real, Dios existe, porque se me quitó como un velo que impedía que yo creyera en Dios. Entonces, creo que no tenía mucho que ver esto, pero no sé por qué. Ezequiel 34:5. Regresamos a Ezequiel y vamos ahora. Un mal pastor es aquel
¿Qué? Primero, punto número 1, si están poniendo atención. Un mal pastor es aquel que solo piensa en uno mismo. Un YOLO, como el mundo lo llama. Y otra dice, otra consecuencia dice, y andan errantes por falta de pastor. ¿Y qué dice? Y son, el versículo 5, es capítulo 34, versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Tú sabes que un hijo sin un padre anda disperso, porque Dios estipuló varón y hembra. Yo le preguntaba al Señor y decía, ¿por qué, Señor, hiciste a fuerza un hombre y una mujer? ¿Por qué no de repente a nosotros nos empezó a crecer la panza así cada 3 años y ya tenemos hijos y todos del mismo sexo? ¿Por qué a fuerza hombre y mujer? Y juntos hacen un bebé. ¿Por qué no nada más así, uno así solito le crecía la panza y ya? Y tenías hijos y así, ¿no? Porque cuando Dios creó a un hombre y a una mujer, dice, ahí fue cuando dice que ellos fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. O sea que la semejanza de Dios en una familia es un hombre y una mujer. Eso es la semejanza de Dios. Por eso dice, y los creó a semejanza de Dios, pero no dijo cuando creó al varón. No solo el varón es la semejanza de Dios, es el juntos se crean la semejanza de Dios. Ahora, dice que cuando no hay un buen pastor, dice que las ovejas andan errantes. Fíjate, mis hermanos, que yo siento y veo, porque yo recuerdo cuando iba yo en la primaria, la mayoría de los amiguitos que estaban ahí tenían a sus papás juntos. Yo recuerdo que iba yo y la mayoría tenían papá y mamá, a lo mejor no una familia súper fabulosa, pero por lo menos sus papás estaban juntos. Pero ahora, mis hermanos, hay tantas familias disfuncionales, tantas familias en las que la mayoría de mis compañeras están separadas, o ya están con la segunda relación o la tercera relación, o sea, totalmente disfuncional. Y ahorita es el tiempo de que los hijos tienen más turbación, más no se saben de qué son, su identidad, no reconocen si son hombres, si son mujeres, no saben, porque están totalmente en algo disfuncional y no tienen identidad. Porque el niño, su identidad es su padre. Cuando él ve a su padre, él se comporta como su papá, porque él tiene un ejemplo. Entonces mi hija Isabela me dice, mamá, me voy a maquillar, porque mi papá no se maquilla. Le digo, no, tu papá no se maquilla. Si yo soy mujer, entonces me maquillo como tú, porque es la identidad que ellos ven. Ahora, cuando un varón crece fuera de la identidad de un papá, entonces se vuelven afeminados, entonces ya no saben cómo comportarse, porque ellos nada más vieron el ejemplo de una mamá. Y entonces en el momento el niño piensa, pues lo único que tengo de ejemplo es a mi mamá, pues me comporto como mi mamá. Pero la identidad de un varón la forma su padre. Y si no tiene su padre, entonces puede ser su abuelo o en la iglesia, o bueno, cuando está pequeño, pero cuando ya es grande, su identidad la forma Cristo. Porque Cristo es la mayor identidad de un gran varón. Y entonces las niñas buscan identidad en su mamá y en su papá, porque mi esposo luego me dice, es que Isabela cuando quiere jugar, pues contigo, pero cuando quiere protección, papá, ¿no? O sea, cuando tiene miedo, papá, siempre busca a su papá. Entonces ahí está
las carencias que muchas veces los hijos tienen por consecuencia de padres egoístas. Ahora, no porque tú estés con tu esposa quiere decir que eres un ejemplo de padre, no, porque tú tienes que pasar tiempo con tus hijos, necesitas hablar con ellos, necesitas ir a jugar con ellos, necesitas preguntarle de su sexualidad, de su vida, cómo se siente, y que él pueda encontrar en ti alguien con quien platicar. Y que su identidad crezca saludable, porque tú eres un padre que no nomás está ahí en la casa, porque puedes estar en la casa y viendo la televisión y tu hijo ahí jugando el Tetris o lo que sea, o los videojuegos, o puedes estar ahí en la casa y tu hijo está en todo y tú en otra cosa, y viviendo en la misma casa pero separados totalmente. Ahora dice: profecía contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Y el versículo 5 dice: y andan errantes, ¿quiénes? Las ovejas, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Muchas veces yo he visto que forman matrimonios de familias disfuncionales y luego no aguantan ni medio año, ya se están separando, porque un hijo que nunca tuvo a su padre no sabe cómo se comporta un padre. Una hija que nunca tuvo a su familia, entonces ella no tiene una idea de lo que significa una familia. Pero por eso esta es la palabra del Señor. A pesar de que probablemente haya aquí a lo mejor mamá que no tenga su papá, o papá que no tenga la mamá y tenga hijos, y aquí haya sacerdotas o sacerdotes solitos, de todas maneras Dios puede instruirnos. Dios puede enseñarte aquí cómo vivir una vida plena en Cristo Jesús. A pesar de que no tengas un buen ejemplo, o que tú llegues a formar una familia, pero tus papás siempre se agarraron del chongo, no se han dado cuenta que las hijas que sus papás totalmente fueron separados de ella buscan cualquier chango, cualquiera es bueno. ¿Por qué? Porque ellas no saben lo que es el valor de que un padre te abra la silla, de que un padre te sirva, de que un padre te ame. Entonces, cuando ellas ven un ejemplo de un buen padre, ellas buscarán un buen esposo. Pero cuando ven un ejemplo de que el papá le pega a la mamá, le vale, se va, anda de por aquí por allá, anda con mujeres, entonces ellas dicen: pues así es la vida. Inconscientemente la mente de las señoritas empieza a pensar: así es, que vea a otra mujer es normal, pues si mi papá lo hace. Entonces tú te puedes dar cuenta la gravedad de pensar en sí mismo. Ahora, el Facebook se ha convertido en sus padres y toman consejos de amigos. Todo lo que está en el Facebook lo creen. Que si el Facebook dice que hagas esto, lo hacen. Que inclusive hasta se han muerto niños, niñas, porque el Facebook o algún jueguito de por ahí decía que hicieran eso y lo hicieron. Sin identidad, sabes que cuando una niña o un niño tiene un anhelo así como de aceptación con respecto de amiguitos o de amiguitas, o que quiere sentirse aceptado, es porque en su hogar no se siente aceptado. Ahora, he visto y conozco padres que sí demuestran su amor por sus hijos y también pasan tiempo con ellos,
Pero ¿cómo podemos aconsejar sin sabiduría? Si tú no has aprendido cómo ser una buena esposa, ¿cómo vas a enseñarle a tu hija a ser una buena esposa? Si tú no has aprendido cómo se lleva un matrimonio cuando ella lo forme, ¿cómo le vas a explicar o enseñar? Si tú no has aprendido a ser fiel a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo vas a enseñarle a tus hijos fidelidad? Si tú no has aprendido cómo se trata a los hijos, entonces ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos a tratar a sus hijos? Aquí nosotros debemos estar conscientes que podemos tener la mejor intención de enseñar algo, pero no tenemos la sabiduría para enseñarlo. Hay ocasiones en las cuales he platicado con algunas niñas o niños y me han dicho, ay, es que mi mamá me dijo que hiciera eso. Yo digo, ¿tu mamá te dijo que hiciera eso? Sí. Yo dije, ¿cómo? Y a lo mejor su mamá tuvo la buena intención de enseñarle algo a su hijo o a su hija, pero con sabiduría del mundo. Tú le vas a poder hablar a tu hijo o a tu hija con una sabiduría celestial cuando tú leas la palabra de Dios. Pero si no, vas a aconsejar con argumentos humanos. Ay, hija, es que yo me acuerdo que mi bisabuela me decía que para castigar al hombre hay que hacerle esto y el otro. O yo recuerdo que entonces todo con todo de lo que te acuerdas, de lo que leíste en la revista, de lo que viste que la vecina te dijo, que la niña te dijo. Y entonces aconsejamos de una manera incorrecta, con la mejor intención, pero de manera incorrecta. Para aconsejar de manera correcta se necesita estar leyendo la palabra de Dios. Porque así tú le dirás a tu hijo, mira, la palabra dice. Ahora vamos a ir a Mateo 15:14. Son palabras de Jesús. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. He visto inclusive padres o una mamá que a lo mejor padeció, le fue mal con su esposo o así, y no le aconsejan a su hija la manera de conseguir pareja. Porque están ciegos, no pueden ver. Pero cuando tú lees la palabra, entonces tú vas a aconsejar con una sabiduría celestial. Le atinarás al clavo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, y ya estoy terminando. En Salmos 1:1. Mis hermanos, ¿cuántos leen la palabra por lo menos 10 minutos o 5 minutos al día? Por lo menos que la abran y digan, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿O cuántos por lo menos escuchan una enseñanza cuando se están bañando o cuando vienen en el autobús? ¿O cuántos han leído un buen libro cristiano que hable de educar a sus hijos? ¿Cuántos libros te lees al año? Porque mi hermano, cuando tus hijos vengan a ti y te pregunten algo, pregúntale al pastor o a la pastora. Pero tú puedes hablarles con sabiduría si tú lees, si te capacitas. Y una vez estaba yo platicando con mi cuñada, la que vive en Paso, Texas, y entonces ella me estaba hablando de, oye, es que cuando se instruye a un hijo hay que hacerle esto y el otro, y así con un montón de cosas, y todo, yo, ¡a su mecha! Le dije, ¿y tú cómo sabes tanto? Ay, manita, dice, me he leído como 10 libros de cómo educar correctamente a mis hijos. Yo dije, wow. ¿Cuántos libros, mi hermano, te has leído para educar a tu hijo? Yo puse la enseñanza, hermanos, lean, escuchen, por lo menos si no les gusta leer, instruyendo el corazón de tu hijo. Mis hermanos, queremos familia sólida. Es que yo quiero un matrimonio bueno. ¿Cuántas veces has leído un libro o cuánto te has capacitado en ser buena esposa?
No, es que yo quiero que mi esposo me sea fiel. ¿O qué dice la palabra? ¿Por qué? Porque queremos algo hermoso, divino, una familia súper fantástica, pero no nos preparamos para hacerlo o para lograrlo. Entonces, vamos a leer Salmos 1:1, dice, esto léalo con convicción: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia de meditar de día y de noche en la ley de Dios? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Dice, será como un árbol. ¿Qué quiere decir? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. O sea que habla correctamente, aconseja acertadamente. ¿Por qué? Porque dice, en su ley medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado y dará su fruto a su tiempo. O sea que cuando tu hijo venga a preguntarte algo, si tú leíste la escritura, en Dios, yo estoy convencida que el Espíritu de Dios te habla anticipadamente. Hay veces que me han llegado a pedir algún consejo de algo, pero yo no estoy, ay Señor, déjame escuchar una predicación en este momento. No, yo ya he leído, yo ya he meditado. Entonces hay ocasiones que inclusive hasta mi suegro me ha preguntado, oye hija, y esto no sé qué, y yo digo, eso me lo habló el Señor hace un ratito. ¿Por qué? Porque en su ley meditas de día y de noche. Estás meditando. Entonces cuando te llega a dar un consejo, darás su fruto a su tiempo. Acertado, atinado. ¿Cómo damos a nuestros hijos el fruto a su tiempo? ¿Cómo das a tus hijos el fruto a su tiempo? Meditando en la ley de día y de noche. Ahora, tú como padre o madre, tus hijos te consideran un buen pastor. Yo creo, no sé si mi hija, no está chiquita para decírmelo, pero a mí me gustaría saber si me considera un buen pastor. No porque le solapo todo lo que quiera. ¿Qué quieres decir? Sí, hija, soy un buen pastor. No, eso no es un buen pastor, es nada más, estás haciendo la pantomima. Un buen pastor lleva a su rebaño al lugar correcto. No hay, ¿qué quieres hacer? Sí, hija, sí, con tal de que me vea como un buen pastor. No, está siendo un buen pastor, no es negligente. Ahora, vamos a ver cómo David le dijo a Dios que era su buen pastor. Pero yo quiero que tú lo analices y tú pienses si eso dicen tus hijos de ti. Porque si tus hijos dicen que sí de ti, a este versículo de lo que significa ser el buen pastor, entonces, mi hermano, es necesario que enseñes. Salmos 23:1, lo vamos a tomar, acuérdense, lo vamos a tomar al contrario, no como Dios siendo el buen pastor, sino como el ejemplo a seguir del buen pastor, nosotros siendo los pastores. ¿Sí? ¿Sí me tengo que explicar? ¿O no? ¿Sí? ¿O lo repito? ¿Sí? Ok, Salmos 23:1. Vamos a ponerlo en lugar de Jehová, voy a poner, mi padre o mi madre es mi pastor. Los hijos dicen, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová es mi pastor, pero bueno, yo soy el pastor de mis hijos, nada les faltará. Los haré reposar en delicados pastos, junto a aguas de reposo los pastorearé. Confortaré su alma, los guiaré por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque yo estaré ahí. Mi vara y mi cayado no les infundirán miedo o terror o temblor, sino mi vara y mi cayado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Amén. Acá, ¿cuántos hijos, mis hermanos, se sienten en descanso en tu hogar? ¿Cuántos hijos saben que llegar a su casa no son pleitos, gritos, que tu papá ya está pegando a la mamá, que ya le está diciendo tonta, mensa, que el papá está ahí? ¿Cuántos hijos sienten en su casa un lugar de reposo? Que diga, ¿sabes qué? Yo en mi casa es un lugar de reposo. Mis padres me hacen sentirme en un lugar de reposo. Me pastorean. Cuando me corrigen no me insultan, no me dicen tonta, tonto, inútil, sino me corrigen con aliento y me inspiran aliento. Me infunden aliento. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hacemos eso con nuestros hijos? Y que ellos puedan saber, mi papá está, no necesito al novio, a la novia, o mi mamá está, no necesito al novio, a la novia, porque mi mamá me lleva a platicar con ella al café. Porque mi papá me cuida, no necesito a un chamaco que me esté cuidando. Porque mi mamá me está ahí preparando, no necesito un novio que me atienda. ¿Por qué? Porque tienes una familia que está consolidada, una familia firme, que ejerce bien su pastoreo, y entonces los hijos no van a necesitar. Si tu hija te empieza a preguntar que ya quiere novio, que ya quiere novia, tú pregúntate qué tipo de pastor está haciendo. Porque entonces esa necesidad que ella tiene o que él tiene es porque hay una carencia en su hogar. Que podamos, mi hermano, aprende a platicar con tus hijos. Vete con ellos, deja el egoísmo y ve con ellos a tomar un café. Ve con ellos al cine. ¿Quiere ir al cine? Voy contigo. ¿Quiere ir a platicar? Yo estoy para platicar contigo. Es que necesito un consejo. Van a todos menos a un padre o a una madre, porque no tenemos un pastoreo correcto. Pero cuando tus hijos saben que tú eres un padre que les va a infundir aliento, no gritos, no enojos, no insultos. Como aquel papá, a mí me encanta el padre de Miel San Marcos, que su hijo llegó borracho, horrible, y él siendo pastor, y dice que él esperaba que su papá le gritara y le dijera borracho, menso, no sé. Dice que su papá cuando lo vio le dijo, ¿dónde está mi sacerdote? ¿Dónde está el que va a conquistar las naciones? Y entonces dice que eso a él, porque el diablo ya le había dicho lo que él era. ¿Tú crees que el diablo no les dice a tus hijos lo que son? Pero tú les tienes que decir lo que Dios dice que son. Es que eres tonto, el diablo ya me lo ha dicho, mamá. Es que eres menso, el diablo ya mis compañeros me lo dicen. Es que estás feo, ya me lo han dicho. Pero ¿por qué no le dices lo que Dios dice de él? ¿Por qué no le dices, Dios dice que eres un sacerdote, que eres un valiente, que
te vas a levantar de esto. Dios dice, Dios tiene planes para ti, hijo, porque ellos pueden saber que todo el mundo les dice tontos, pero si tú les dices, tú eres sabio, tú eres inteligente. Ay, papá, es que me insultan. Ok, pero tú no tienes por qué sentirte mal, porque cuando tú les das seguridad a tus hijos, ellos se sienten seguros. ¿Qué importa lo que diga? Mi mamá dice que soy bonita, ¿qué importa si el otro dice que soy fea? ¿Qué me importa? Mi papá dice que soy su princesa, si ese dice que soy una chamagosa, no importa. Ahí es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Los buenos pastores su vida dan por su rebaño, por crearles un ambiente de amor, de paz, que ellos sientan en su hogar. Ya llego a mi casa, a lo mejor y no está papá y mamá, pero por lo menos su abuelito, su abuelita le prepara, su mamá, que no tiene a su papá, trata de platicar, de esforzarse, de ver. Entonces crea un ambiente familiar correcto. Dejemos el egoísmo y aprendamos a crear ambientes para nuestros hijos, y que ellos, así como David le decía a Dios, el buen pastor. Lo leemos y con esto terminamos. Mi padre o mi madre es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ponte de pie, mi hermano. Si están aquí tus papás o tus abuelitos o tus primos, lo que estén, acércate a tu familia. Hermanos, no es tan fácil cambiar de la noche a la mañana. No es que ya mañana vamos a ser los super padres, pero si estamos meditando en su palabra, si estamos tomando consejos de su palabra, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vamos a adorar al Señor. Si está ahí tu hijo, tu hija, pídele perdón si le tienes que pedir perdón. Si le dijiste palabras, porque como dice mi mamá muchas veces, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan en el corazón de las personas. Si tú le dijiste palabras que el diablo le ha dicho y tú se las afirmaste, pídele perdón y libéralo. Libera a tu hija de todo aquello que tú declaraste con tu boca. Eres un perdedor, eres una perdedora, eres un tonto, eres una tonta, porque estás enlazando a tus hijos con tus palabras. Pero que puedas decirle, eres un valiente, eres lo que Dios dice que tú eres. Pídele perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y dile, Señor, trabaja en mi vida.